al seminario de comprensión y abordaje del abuso sexual. Te recuerdo, mi nombre es Eva Méndez, magíster en psicología clínica. En el día de hoy vamos a abordar un poco sobre la comprensión y tipología de las agresiones sexuales en términos de las variables psicológicas y sociales, para entender un poco qué son las agresiones sexuales, quiénes son los agresores sexuales y por qué cometen este tipo de agresiones. Para comenzar, durante la semana pasada estuvimos revisando un poco el marco legal y algunas generalidades de las agresiones sexuales, pero ya para definir en términos específicos qué es una violación, podríamos decir que la violación es una relación sexual no consentida, en que una persona se impone sobre otra, ya sea por la fuerza física, por una intimidación a un mal mayor, por manipulación hacia la víctima o por una ventaja de cualquier tipo sobre una tercera persona. Esta ventaja puede ser edad, puede ser una ventaja socioeconómica o una condición de salud. En términos generales, las agresiones sexuales están enmarcadas dentro de los comportamientos violentos e intimidatorios, teniendo en cuenta que en ciertas situaciones no hay una violencia física evidente. Siempre la agresión sexual está acompañada por una historia de manipulación e intimidación del agresor hacia la víctima. Marshall 2001 nos define que se considera violación desde un tocamiento sexual indebido no permitido hacia una persona hasta una agresión sexual acompañada por la violencia. Las agresiones sexuales en términos generales son predominantemente heterosexuales y ejercidas por agresores de tipo masculino, sin desconocer que también se pueden presentar situaciones en que el agresor es una mujer y la situación o la agresión sexual tiene un carácter homosexual, aunque te recuerdo, como ya he dicho anteriormente, estas situaciones se presentan en menor grado. En términos generales se define que si las víctimas son niños, la agresión sexual no suele ir acompañada de una violencia física evidente, aunque se puede presentar. Normalmente en estas situaciones la agresión sexual está acompañada más por una intimidación o manipulación del agresor hacia la víctima, en términos de no le cuentes, esto es un secreto, esto es un juego, si le cuentas entonces le hago algo a tu mamá, a tus hermanos, etc. Ese son el tipo de manipulaciones que ejercen los agresores cuando la víctima es un niño. Pero si la víctima es una persona adulta, sí se presenta con mayor frecuencia una violencia física mucho más evidente. ¿Quiénes son los agresores sexuales? En términos específicos, un agresor sexual es una persona que siente una atracción por la descarga que la agresión sexual genera. Hay que tener en cuenta que el sexo incorpora, o el juego sexual incorpora, una relación de poder. Esta relación de poder obviamente satisface unas necesidades psicológicas internas de cada persona, teniendo en cuenta cómo lo ejecuten dentro de su sexualidad. Entonces el agresor sexual es una persona que siente una atracción por esta descarga. Normalmente esta descarga puede ser una expresión o una compensación de sentimientos negativos como vergüenza, rabia o resentimiento hacia una situación o hacia un grupo de edad o un grupo específico, que normalmente es el que se reconoce como víctima. Los agresores sexuales tienen la característica que tienen un poco o un bajo sentido del riesgo, entendiendo que la agresión sexual es una conducta violenta y que por tanto está enmarcada dentro de la legalidad y por tanto podría tener consecuencias graves para el agresor. Sin embargo, el agresor sexual tiene la característica de que no mide el riesgo que podría generar esta conducta para su vida a largo plazo. Además, cuando se le preguntan por la agresión o por la motivación de la agresión sexual, describen que es un sentimiento que está como por fuera de sí o que no lo pueden controlar. Es curioso porque las agresiones sexuales
están acompañados de una planeación seria y programada de la ejecución, porque hay que tener en cuenta que al tratarse de un delito, la agresión sexual debe superar barreras de toda índole, debe superar barreras externas, sociales, familiares, culturales, religiosas y además las propias resistencias personales del agresor. Entonces, por tanto, es una conducta meditada, programada. A nivel general, los agresores sexuales minimizan sus delitos, es decir, tienden a pensar que no son tan graves como realmente son. De ahí a que en muchas ocasiones, una vez han sido capturados, aleguen sí, hacia que los deben de perdonar, que cometieron una equivocación, que no era su intención, etcétera. También una característica muy evidente en los agresores sexuales es que tienden a externalizar la culpa sobre la situación. En este sentido, tienden a echarle la culpa a la víctima, a las personas de alrededor o a su pareja, si en caso de que el agresor sexual tenga una pareja. Se ven a sí mismos como personas normales. Esto implica que en terapia tengan muchas dificultades para hablar honestamente sobre ellos mismos y quiénes son. Esta poca honestidad y este bajo reconocimiento sobre la situación y las consecuencias de la agresión y de las conductas que han perpetuado provoca que tengan muchas recaídas dentro del comportamiento sexual agresivo y a largo plazo esto se vuelva como un círculo vicioso, teniendo en cuenta que la agresión sexual, por tratarse de una situación que puede ser compensatoria y a partir de la cual el agresor se legitima dentro de su poder o su valía, puede ser adictivo para la persona. Las agresiones sexuales podemos tipificarlas según el objeto de agresión, ya sean mujeres, adultos o niños. En este sentido, hay diferencias motivacionales y en las características psicológicas, teniendo en cuenta al agresor, si es adulto, si es niño o si es mujer. Dentro de la clasificación, para resumir, podemos establecer que si el agresor es varón adulto, sus víctimas tenderán a ser o mujeres adultas o niños. A diferencia de que si el agresor es menor, sus víctimas tenderán a ser otros menores. Y si el agresor es mujer, las víctimas también tenderán a ser niños. Dentro de la tipología de Groth, en 1978 nos habla de dos tipos de agresores sexuales. A veces nos preguntamos en ciertas situaciones, el núcleo cercano del agresor dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Las mujeres, por ejemplo, las esposas, si tienen esposas, ¿cómo es posible que esto haya pasado si teníamos una familia, si todo estaba bien? Si manteníamos incluso contacto sexual constante, parecía una persona normal. Entonces, en la tipología de Groth nos dicen que hay dos tipos de agresor. El primer tipo de agresor es el fijado o exclusivo, es el que tradicionalmente tenemos en la cabeza y el que normalmente se muestra dentro de las películas o el cine, porque su orientación sexual primaria es hacia los niños. Este tipo de personas se caracteriza por una sexualidad persistente y compulsiva hacia la población infantil, y eso hace obviamente que tenga un nulo interés en relaciones sexuales o contacto sexual con personas de su edad. El segundo tipo de agresor se conoce como regresivo. Este tipo de agresor tiene la característica que su orientación sexual primaria es hacia personas de su edad, lo que se consideraría como normal o natural. Sin embargo, ante una situación estresante, precipitante, se incentiva el contacto sexual infantil. En este tipo de agresor, entonces, coexiste el contacto con la sexualidad infantil, con la agresión sexual infantil y el contacto sexual adulto natural. Teniendo en cuenta el objeto de la agresión, niños, mujeres o adultos, entonces podemos tipificar dos tipos de agresores. Dentro de la tipología de agresores sexuales infantiles, en la evaluación se identifican dos ejes. El primer eje es el de la fijación y la competencia, y el segundo eje es de la intensidad del contacto.
teniendo en cuenta los niveles de satisfacción en la agresión sexual. En esta tipología, dentro de las agresiones sexuales infantiles, se pueden establecer unos factores de riesgo que podrían provocar que una persona caiga en este tipo de comportamiento, sin decir o generalizar que es un perfil único del agresor. En estos factores de riesgo, entonces, se identifica primero intereses sexuales desviados, segundo, altos niveles de soledad emocional, sentimientos de insignificancia, un alto nivel de distorsiones cognitivas. Este tipo de agresor, como ya he explicado anteriormente, los agresores sexuales tienden a externalizar la culpa. Entonces, este tipo de agresor, en términos de distorsiones cognitivas, explican o perciben que el niño es quien provoca el abuso. Asimismo, como la mayoría de niños no ponen resistencia, porque obviamente están en una condición de desventaja, sin tener en cuenta la manipulación y la intimidación. Entonces los niños no ponen resistencia en la mayoría de casos. Entonces la asociación que hace el agresor es que, como no puso resistencia, el niño lo deseaba, y por tanto era una relación consentida por parte y parte. Además, otro factor de riesgo es la baja autoestima y una historia de maltrato físico, emocional, sexual. También situaciones de abandono, negligencia y sobreprotección podrían predisponer a que una persona incorpore dentro de sus comportamientos agresiones sexuales hacia niños. En la tipología de agresores adultos es diferente, teniendo en cuenta la intención y los niveles de satisfacción de la agresión sexual. Se han identificado entonces 4 tipos de violadores. El primero es un tipo de violador que en una primera instancia no presenta una excitación hacia el encuentro sexual. Muy por el contrario, la motivación y la excitación está dada por un objetivo de humillar a la otra persona. En estos casos, la víctima normalmente es desconocida para el agresor. El objetivo principal, como ya he dicho, para este tipo de violador es humillar a la persona. El segundo tipo de agresor es un agresor que está motivado más por el mostrar su competencia sexual, en un intento de compensar desajustes emocionales como baja autoestima, pasividad, sentimientos de insignificancia, introversión. Normalmente este tipo de agresores tienen unos antecedentes, una historia de humillación por parte y rechazo por parte ya sea de su madre, por parte de sus familiares cercanos y por parte sobre todo de mujeres. Entonces, por tanto, en un intento de compensación se valen de la agresión sexual para demostrar su valía a nivel sexual. El tercer tipo de violador es el violador clásico, es el que normalmente asociamos como violador, se conoce como el violador agresivo. Este tipo de violador tiene la característica de que asocia la sexualidad con la violencia y la provocación del daño. Es lo que se conoce como el perfil sádico. Entonces, este tipo de personas se excita ante el infligir daño hacia una persona. Este tipo de violadores tienen fuertes distorsiones cognitivas, en términos de que pueden llegar a decir que el hecho de que la persona se resistiera ante la situación era porque lo deseaba. O el término ese de que las mujeres desean ser violadas, suelen ser este tipo de distorsiones cognitivas hacia en términos de este tipo de violador. Y el cuarto tipo de violador es un violador que se puede clasificar como impulsivo. Tiene la característica de que normalmente no hay unos antecedentes claros de violencia sexual en este tipo de agresor, pero sí hay antecedentes de violencia en otros términos y de conductas que infringen la ley en diferentes ámbitos. Entonces, este tipo de violador impulsivo normalmente acompaña el abuso con otros delitos. Su intención no es únicamente sexual, sino infringir la ley. Dentro de la tipología, entonces, para concluir, de los abusadores en adultos, entonces podríamos identificar
4 motivaciones para violación teniendo en cuenta la tipología que ya te he mencionado. El primero obviamente es la situación de oportunidad. El segundo puede ser una cólera generalizada teniendo en cuenta que en algunos violadores o en algunos tipos de violadores la intención de la agresión sexual es humillar o compensar sensaciones de minusvalía o insignificancia interna. El tercero es gratificación sexual. Normalmente este se presenta en el violador de tipo impulsivo que busca infringir la ley. Esa idea de oportunidad se presenta mucho en el tipo de violador impulsivo. Y el cuarto obviamente es venganza, teniendo en cuenta un resentimiento hacia un determinado grupo o hacia un determinadas personas con ciertas características. Entonces, por el día de hoy, esta es la tipología del abuso, quiénes son los agresores y las características psicológicas o sociales. Teniendo en cuenta este resumen que te acabo de hacer, no olvides remitirte a la lectura para poder ejecutar todas las actividades. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chicos.